móvil es el celular. Ándale. Bueno, El pues ya. ordenador. Bueno, ordenador. el ordenador, sí, sí, sí. El ordenador o el computador personal. Ajá. Pero bueno, ya pues bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio especial, raro, curioso de subordinación mexicana, en donde, como notarán, no es la alineación típica, pues porque esto más bien es como una especie de colaboración con más gente de vanguardia mexicana. Así que, pues bueno, yo soy José Luis, acá a mi lado podrán ver a nuestra camarada Graciela, nuestro camarada Jesús, y a un invitado extra especial. ¿Quisieras presentarte, por favor, Miguel? Bueno, sí, bueno, yo me llamo Miguel Ángel, y nada más quería participar en este encuentro porque, pues sí, como es especial, y quería, pues más o menos escuchar sus opiniones, y igual a ver si yo puedo aportar algo interesante también. Sí, qué Muy bien. padre. Va a estar divertido. Sí, está Jesús. suave. Sí, va a estar interesante, va a estar sumamente interesante. Bueno, entonces, pues se preguntarán, ok, ¿y qué es lo que venimos a hacer aquí? Bueno, para este punto verán el título del video y ya se dan a la idea de más o menos qué es lo que estamos haciendo, pero síganme el juego. Pues bueno, todo esto surgió a partir de una idea que se le ocurrió a la camarada Graciela, así que si quieres, por favor, digamos, como explicarle al público qué onda. Ayer estaba pensando que hacer un pequeño video para el día de hoy, que a mí se me hace una fecha importante por el hecho de la expropiación petrolera. Y entonces me encontré este video que explica cómo el sindicato fue presionando y cómo las empresas, al decir que no, al tener una reacción de no pago, el presidente de la República dijo, bueno, vamos a nacionalizar. No sabía nadie, no se lo esperaban. Y dio la noticia, vamos a ver el, 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 el discurso que dijo fue un viernes en la noche. O sea, a todos se los agarró de bajada. Entonces, vamos a ver cuál fue el comportamiento del sindicato y cuál fue el comportamiento del pueblo en sí. Ok, me gusta. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, básicamente es lo que venimos a hacer acá. Esto es una video reacción, para pronto. Nada Sí. acá es, nada acá sigue un guión ni nada de eso, literal. Ahora sí que lo que van a ver es primeras impresiones, todo muy espontáneo. Al natural, por así decirlo. Ándale. Bueno, pues entonces, digo, salvo que alguien más que quiera agregar en otra cosa. Pues yo nada más quiero decir que, pues sí, es un evento importante para México, porque pues supuso muchas transformaciones, por así decirlo, este, y pues que al día de hoy nos siguen afectando, entonces pues sí es importante revisarlo y analizarlo. Sí. Muy bien. Oigan, ¿se vale, por ejemplo, si alguien quiere en algún momento del video, le pedimos pausa a José, y comentamos? A cañón, como que a mí, si la que va a presentar el video eres tú. Ay, ¿cómo le hago para presentar el video? Pues ahorita en la pantalla en la que estás, creo que ya debe haber un botón que dice present. En la parte de abajo, mueves el ¿Presentar? cursor. Exacto, ¿Presentar? el de presentar, le das a ese. Ok, ok. Entonces, déjame, es que no sabía, pero ahorita ya, no.
Para que vean que sí es en vivo completamente y estamos aquí. Esto es completamente Es que, improvisado. ¿sabes qué? Lo dudaba alguien. Esto, me conecté en la computadora y perdí ¿Ustedes consideran, eh, yo lo leo con las preguntas difíciles, dijo Graciela, consideran una bueno, especie de insubordinación fundante de acuerdo a los términos de Bullo respecto a lo que fue la explosión petrolera? Es parte de una, o sea, a ver, lo que pasa es que una insubordinación fundante completa en la teoría de Marcelo Gullo, porque él lo expone como en dos libros, o tres creo, básicamente tiene que ir compuesta de, pues, tres tipos de insubordinación: la ideológico-cultural, la económico-financiera y la político-militar. Mm. Pero No, igual yo el... diría que la expropiación petrolera entra dentro de la económica, pero pues, o sea, al final de cuentas solamente fue una sola parte. Sí, evidentemente está incompleta, pero también Ajá, creo que las fuerzas militares en ese entonces eran muy fuertes, por lo que leí así, no tan a profundidad, pero más o pero menos. las fuerzas militares de México, Sí, o sea, no estamos codeando con las grandes potencias, ¿verdad? Pero sí había ajá, un orden militar establecido fuerte, digamos. No había, perdón, no ujú, había ya, ya. tanta difusión así en las fuerzas militares. Sí, Ya. pues bueno, pues de hecho México envió lo del escuadrón ¿no? 201 creo que era, a, como Alemania. No, expedicionarios, no, lo mandaron a las Filipinas y ellos lucharon en el Pacífico. ajá, Ah, no sabía. sí, los enviaron para apoyar a los estadounidenses. ¿En la guerra de Vietnam? No. No, No, en no, la no, Segunda Guerra en la Mundial, Segunda Guerra Mundial. sí, sí, se nos olvida, pero el Tata Cárdenas de hecho tuvo su mandato de los 30. Del A él, 34, ¿no? Del sí, 34. exactamente, exactamente. O sea, a él le tocó básicamente ver a México entrar en la Segunda Guerra, así ya al final de su mandato. sí, Pues ya sí, el resto de la guerra le tocó al siguiente, que fue cañón, ¿quién fue el que siguió después? Oye, Ávila Camacho. sí, Creo que sí, sí. era Vila Camacho. según yo ya ¿Nunca han estoy visto la bandera? compartiendo pantalla, ¿no? A ver, ahorita añado. Ahí está. Ah, ¿y cómo la hago más grande? Ves que te aparecen como que una serie de opciones ahí, o sea, en la pantalla desde el Ah, video. ¿Ves que te aparece una en la esquina inferior derecha? Esa mera. ¿Nunca han visto la bandera de México? Digo, una imagen de un águila real mexicana destrozando una bandera nazi con un cielo azul, blanco y rojo. Ah, sí. Sí, 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 ese es un Ajá. cartel de propaganda justo de la Segunda Guerra. Está buenísimo. Ajá. Yo no lo he visto, luego la Ahorita se los compartes. comparto, ya lo acabo de encontrar. Ajá, bueno, vamos, ya aprendí a compartir pantalla. ¿Le damos? Dale. Pues sí. No, no. se ve medio trabado el video. ¿En serio? Yo lo veo, es que así es de origen. O sea, no creas que tecnología de 1700, Ah, bueno. de 1900. No se ve fluido, ¿verdad? Se ve. Sí, ¿Los demás sí efectivamente lo se ve ven bien? cortado.
No, está cortado. O sea, esas son las fallas de origen. Sí. Ok, ok. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No se está escuchando el video. No, yo es que lo estoy escuchando. ¿Ustedes sí, chicos? Sí, yo sí lo escucho también. Se escucha una música. Sí. Pero está narrando algo. A No, ver, no creo. ahorita. Nada más se escucha música. El viernes Ah, 18 sí, de ya. marzo de Y 1938, ahora sí. a las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas, reunido en Palacio Nacional con su gabinete, con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y con el Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros, ofreció un mensaje a la nación para informar sobre el decreto de expropiación de las compañías petroleras que su gobierno implementaba por considerar que las empresas transnacionales dueñas del petróleo se han obstinado en hacer una campaña sorda y hábil que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación. Este acto revolucionario de legítima justicia, de recuperación de nuestra soberanía, permitió liberarnos de la dependencia exterior y forjó principios de dignidad que hizo orgullo en aquellos que lo vivieron. Esto ahora no lo permite, ¿verdad? Subirse a los edificios históricos. No, ya no. No, ya no. Estaba precisamente, le decía al principio, en la puerta principal de la entrada de la refinería. La refinería se llamaba Refinería de la 21, sección 21, porque a ese número le correspondió, pero era la refinería de Árbol Grande, que correspondía a la compañía petrolera extranjera Pierce Oil Company. ¿Me explico? Estábamos en la puerta esperando la decisión, a ver qué pasaba, ¿verdad? Porque nos íbamos a ir a un paro general, todos los trabajadores petroleros, todas las secciones del sistema. En 1935 operaban en México algo más de 20 compañías petroleras. Todas ellas, salvo Petromex, eran de nacionalidad extranjera. El presidente Porfirio Díaz les había otorgado privilegios que incluían la exención en el pago de impuestos. Por sus inversiones y producción, la más importante era la compañía mexicana de petróleo El Águila, que era subsidiaria de la Royal Dutch Shell. Enseguida la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria del Standard Oil de Nueva Jersey, y la Sinclair, entre otras. Cada compañía mantenía su contrato de trabajo con sus empleados y obreros. En aquellos años, en cada empresa había un sindicato independiente. Cada compañía tenía un sindicato independiente. Cuando los dirigentes de los sindicatos independientes de las diversas compañías que existían se empezaron a unificar, lograron y consolidaron la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Con la creación del sindicato petrolero, los trabajadores de inmediato solicitaron a las empresas la firma de un contrato colectivo de trabajo. Se presentó el primer proyecto de contrato a las compañías. Las compañías, pues de manera arrogante, sin conformar, no aceptaron las condiciones planteadas por el Sindicato de Trabajadores Petroleros a las compañías en su primera contratación colectiva. De acuerdo con la ley, las petroleras tenían que aceptar y sentarse a dialogar con los dirigentes del sindicato. Y comenzaron las discusiones. Así fueron pasando los meses del año de 1936, como antes dije, sin que pudieran ponerse de acuerdo las partes en conflicto. Las pláticas continuaron Tenía que en ser el Silvia. resto del año de 1936 y durante 1937 hasta el mes de mayo.
Sin embargo, no se adelantó un solo paso. Se veía que las compañías petroleras no tenían interés en ponerse de acuerdo con sus trabajadores. En consecuencia, a fines de mayo de 1937 se declaró una huelga general en toda la industria. Y así fue. Los trabajadores declararon en mayo una huelga general y el conflicto en la industria petrolera alcanzó dimensiones nacionales. La vida cotidiana modificó el entorno de sus actividades. Ya los sindicatos ni existen, ¿verdad? Yo no he escuchado una empresa que tenga sindicato aquí en México. Sí, lo que pasa es que es lo que estábamos platicando, que ya no son sindicatos de clase. Nuestros líderes Pues que los estuvieron en esa sindicatos época ya estaban al lado del señor de presidente, Pemex todavía siguen tratando existiendo, pero de, ya no son de clase, con las como A ver, compañías, mencionan. con a ver los si Le quieres ponle doy, pausa. le pongo pausa, para voy. que apoyaran, porque se venía la Así revisión la de un pausa contrato está muy con el lenta, que pero ya estábamos. ahí va. Pausa. Ok, ok. No sé, pero es un buen punto, o sea, lo de... a ver, sindicatos en México, pues sí sigue habiendo. Y pues, de hecho, hay algunos que efectivamente son como que particulares de varias empresas. Am, lo que pasa es, y esto es una cosa un tanto triste, ¿no? La inmensa mayoría, pues claro, son sindicatos obreros que están vinculados al trabajo de fábricas. Entonces, pues en México ya saben que desde hace varios años se ha dado un vuelco de la industria pesada, de la industria manufacturera, ahorita está volviendo a ver, sobre todo en el norte, pero durante muchos años, pues, digamos, había un vuelco de eso a más bien industrias de servicios, y en esas, ahí sí, es muy poco común encontrar sindicatos. Igual Y bueno, actualmente hay algunas empresas, por ejemplo, mi mamá trabajaba en una empresa, donde no tenían sindicato, pero si quería formar un sindicato, pues, luego la iban a despedir y iban a despedir a los que estaban involucrados. O sea que también, incluso las empresas tienen como esta tipo corrupción que impide que no se creen más sindicatos, o sea, que no haya más sindicatos. Y los que ya existen, pues ni siquiera son para, o sea, no son de clase por mejor forma. Entonces, Ujú. esa sería como la situación en la que estamos ahorita actualmente en México, que se perdió, pues, la misión original de los sindicatos y ya están, medio censurados y así. Pero yo creo que a nivel, bueno, no sé si mundial, ¿verdad? Obviamente no el mundial, pero también Ajá, el chismecito de Elon Musk que querían hacer un sindicato en Twitter y en SpaceX y en Tesla. Y dijo que cualquier persona que anduviera en esas cosas inmediatamente lo iban a liquidar. Y pues se empiezan a brillar a la gente a prácticamente a tragarse de sus palabras nomás y ya, porque pues el ajá. poder es demasiado. Pues, de hecho, me recuerda a, por ejemplo, yo que vi la película de Oppenheimer, en una parte, Oppenheimer estaba discutiendo sobre los sindicatos y que ellos, los científicos, necesitan un sindicato, y al final, lo acaban censurando y todo, porque la CIA lo estaba vigilando, y entonces le dijeron que uno de sus amigos le dijo que ya mejor dejara de lado todo eso de los sindicatos, porque como estaba apenas empezaron lo de la Guerra Fría y eso, pues dijeron: "No, ya mejor salte de ahí", y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, básicamente los sindicatos siempre han estado perseguidos, es lo que quiero decir. Sí. sí, fíjate que, bueno, y leí un poquito e hice unos apuntes
de cómo se empezaron a degenerar los sindicatos en México y fue con el presidente Miguel Alemán, Tiene sentido. en el que dejó entrar muchas empresas extranjeras para explotar los recursos y entonces los ferrocarrileros se proclamaron en 1948. Ellos tenían su líder, pero empezaron una lucha con de tal Magnitud. calado, pero a golpes y encerrando a sus líderes fue como los sofocaron. Después, para 1950, fueron los mineros, hicieron una marcha desde Santa Rosita hasta la Ciudad de México, 1,500 kilómetros, 5,000 empleados entre hombres y mujeres, y así como llegaron, el ejército los regresó. O sea que ha habido muchísima opresión para que los sindicatos no se juntan, porque dejándolos logran cosas como la expropiación petrolera. Bueno, y aparte en este caso, el presidente Cárdenas los respaldó y todo el pueblo de México. Pero sí, así fue, y a raíz de eso, el primer sindicato que impuso el gobierno fue Jesús Díaz de León, que le decían el Charro, que por eso luego se le puso el apodo Sindicato Charro, ¿verdad? Porque los líderes los imponía el gobierno y estaban o siguen estando al mando de los objetivos del gobierno. Y los utilizan para voto, cuando quieren votos, para muchas cosas los utilizan. Bueno, sí, Sí, todo sí, lo sí, sí. típico de la corrupción, ¿no? Sí, o sea, y es de la más denesable, ¿no? Pues el sindicato de maestros, ¿cómo lo utilizan para ahora esta señora que parece gremlin? ¿Cómo se llama? La líder del sindicato. ¿El Baester, Gordillo? Gordilla. Y yo, perdón, pero es que sí, ya está muy curiosa la señora, ¿no? Para que vean que ser líder sindical sí deja dinero. No, Y pues más sí. estás a las órdenes Pues es que lo que del pasa es que gobierno. pues, exactamente, esos sindicatos están sometidos a la misma clase política hegemónica, no a los trabajadores. A Sí, la sí. burguesía grande, por así decirlo. Sí. Claro. Sí, pues sí, a la gran burguesía nacional, que en el fondo es una burguesía Sí. pues sí, digamos, de traficantes, o sea, de gente que trafica con importaciones y exportaciones. Algunas de cosas legales, otras no, ya saben de qué hablo. Pero pues sí, también hay que ver una cosa clara, digamos, la figura de los sindicatos y de los sindicalistas es una que toda su existencia ha estado pues sí, bajo perpetuo ataque. ¿Okay? Es así. Esa es la forma de Sí. ser de los sindicatos, los que no están alineados con el poder. ¿Okay? Obviamente los que de verdad velan por los intereses de la clase trabajadora. Y por los intereses de la clase trabajadora me refiero auténticamente, ¿no? Por los de la gran mayoría de la clase trabajadora. Tal vez no puedan sus propias particularidades hacerlo por todos, ¿no? Pero sí, cuando menos por los, pues ahora sí que por la totalidad de su gremio, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, yo tengo miembros de mi familia que en su momento formaron parte del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ese
pues sí, digamos que se autoproclama como justamente, ¿no?, el sindicato de todos los que se dedican a la electricidad, pero en la práctica era el de una sola empresa, el de Luz y Fuerza, del centro. Que un día lo Resultado. cerraron, ¿no? Exacto, sí, o sea, lo cerraron 40,000. sí, a decretazo, lo cerró Sí. Calderón, así directamente. Ujú. Así directamente, pero esa es la parte verdaderamente dura. Y esto, de nuevo, yo tengo familiares que estuvieron ahí y todo, y me lo van a reprochar, porque lo primero que van a decir es, no es cierto, todos se cerraron con nosotros, y nos quisieron, y no, lo siento, pero era un sindicato que se había encargado justamente de alienar cualquier otro apoyo que tuviesen de otras instituciones. Es un ejemplo paradigmático. Es decir, se centran en los intereses de sus miembros, solo sus miembros, que no son necesariamente la totalidad de su clase o de su gremio, Ajá. y los demás que se frieguen, ¿verdad? Entonces, pues así es bastante fácil. Así es bastante fácil justamente, pues, evitar que se organicen de una forma más efectiva. Divide Pues y al final vencerás. es ese es lo que iba a decir. Al final siempre es el divide y vencerás, que es el que siempre aplican. Sí, Pues sí, es cierto. pues sí, exacto. Exactamente. Exacto, eso. Ahora, claro, esa es una máxima que todo el mundo entiende, ¿no? Pero la contraparte, al menos una que yo entiendo, es una que, por ejemplo, es muy propia curiosamente, instituciones religiosas, ¿no? Yo fui a una escuela católica y, y tenía hasta un logo, y tenía hasta un lema en latín, indivisa manent, que es lo que se mantiene unido permanece. Bueno, pues ahí tienen, o sea, esa es la contraparte, ¿no? ¿Quieres permanecer? Tienes que mantener la unidad. Sí, pues siempre. ¿Y Bueno, ustedes creen que ah, ustedes creen que fue posible crear un sindicato, por así decirlo, que sí velaba por los derechos o sea, que sí era de clase, este, para los trabajadores, gracias al gobierno de Lázaro Cárdenas, era, que desde el poder apoyaba a los trabajadores? O sea, es decir, este, si en el poder, se apoya a los trabajadores, pues yo me imagino que a los sindicatos van a seguir estando sometidos al poder del gobierno, por así decirlo. Este, entonces más bien lo que cambiaría es el cómo, o sea, qué tipo de poder es el que gobierna, ¿no? Más bien. Pues es que volvemos a Marcelo Gullo. Él menciona mucho la mala y la buena política. Pues, Ujú. si estás en el poder, puedes hacer muchas cosas en beneficio y para perjuicio de otras personas. Pero también estar Ujú. en el poder implica muchas responsabilidades y hay poderes más grandes que el que tú ejerces. Al menos, como mencionamos, nosotros estamos en una jaula geopolítica. Pues sí, el presidente podrá tener el poder del país, pero pues Ah, prácticamente entre ya. comillas, ¿no? Sí, está Sí, complicado. al final seguimos siendo subordinados, ¿no? O sea, Yo pienso que si la Sí. política en Estados Unidos está subordinada a la gran burguesía, ahora imagínense, por ejemplo, aquí en México que no tenemos ni siquiera una banca nacional. Algo que remarca mucho Alfredo Jalife, por cierto. Sí, sí, tienen razón en hacerlo. Eh, o sea, bueno, ya no tenemos banca nacional. En su momento llegó a haber. Acuérdense que justamente hasta antes pues sí, de la privatización de varias empresas de iniciativa pública o mixta, eh, um, entre las que se privatizaron había bastantes bancos que eran de tipo público. Entre ellos el famoso Vital, ese que dejó de existir poco después, de hecho.
Banamex, que antes, digo, por algo es que tiene ese nombre, ¿no? Banco Nacional de México. Bueno, era un banco estatal, se privatizó, después fue a dar a Citigroup. Entonces Sí, se unió se unió. tremendamente. Uh-huh. Sí, o sea, se unió de forma más definitiva con el capital extranjero. Entonces solía haber, se perdió y pues bueno, ahora pues, quién sabe cómo demonios le van a hacer para recuperarlo. Fíjense que viéndolo hacia el pasado, la historia pasada y los presidentes, eso fue completamente planeado que nos dejaran sin banca. José López Portillo, la verdad es que hasta ese presidente, José López Portillo, hubo una bonanza o una estabilidad económica que el petróleo, al tener después de la Primera Guerra Mundial una época larga en que las economías de los países petroleros les fue muy bien. Al final de su sexenio, José López Portillo, como la caída del petróleo se vino abruptamente hacia abajo, nacionalizó todos los bancos para que no hubiera la fuga de capitales. Pero no duraron mucho tiempo porque tanto los empresarios como del otro lado del charco no les gustó nada y pusieron, porque fue muy obvio, al presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que él fue el primero que empezó a entregar primero los bancos, pero después muchas compañías que eran estatales. Se habla de que eran como 1,200 empresas paraestatales cuando empezó Miguel de la Madrid su gobierno, y al final del sexenio quedaron como 400. Ahí fue cuando empezó a imponerse el neoliberalismo. Y como vimos, después viene Carlos Salinas de Gortari, que tuvieron que hacer todo un show para hacer, porque el que había ganado las elecciones por número de votos era precisamente el hijo de Cárdenas. Pero como a los intereses más poderosos no les convenía, porque ellos ya tenían un plan de privatizar todo, impusieron a Carlos Salinas de Gortari en el 88 y es cuando empezamos el periodo neoliberal. Entonces, esto de que nos hayan dejado sin banca fue planeado completamente. No, sí. Ahora recordemos una cosa, o sea, el mismo PRI fue el que industrializó el país, dio una especie de insubordinación fundante con sus todas aristas, ¿verdad? Pero industrializó el país, empezó a crecer el país, y yo me imagino una reunión de Estado en Estados Unidos, en Washington. Oye, estos frijoleros, ¿qué rollo? ¿Por qué están creando tanta industria? No, pues, ¿saben qué? Vamos a mandar un agente. Entra Luis Echeverría, que es un agente de la CIA, o bueno, cuenta la leyenda urbana. Entonces, de Echeverría hacia acá es cuando se empieza a ir todo al carajo. O sea, todo el PRI industrializó y el mismo PRI fue el que desindustrializó. Y ahorita está todo, es un chile con queso. Pues sí. Pues sí, digo, varias veces la explicación más probable es justamente alguna que digamos rinda cuenta también de otra cosa. Vale, sí podemos decir que por ejemplo Luis Echeverría fue un agente, Salinas también, ok, bueno, eso no explica cómo demonios es que se hicieron de tantos agentes, es decir, ese tipo de influencia, sobre todo como de influencia ideológica,
es una que se trae desde antaño. El PRI efectivamente, pues, digamos, pasó buena parte del siglo XX siendo un partido de tipo soberanista. Pero claro, nació con grandes limitantes. Y eso es que intentó ser, no lo digo en el sentido de como duro de la palabra, intentó ser una especie como de tercerposicionista. No en el sentido de que eran fascistas, ninguna de esas tonterías, sino en algo más parecido, por ejemplo, lo de Lo de Rusia. Joseph, no, lo de Tito, por ejemplo, la Yugoslavia de Tito, o sea, que de hecho México fue de los primeros que se sumó a la cosa esta del movimiento de los países no alineados, ¿no? Que no es, al menos abiertamente, no es ni procapitalista ni prosocialista, es otra cosa, es un tercer modelo que está ahí en medio, ¿no? Pero pues el problema es que ese tipo como de lógicas del tercer posicionismo, del movimiento de los no alineados, en el fondo lo que significa es que estás pues debilitando una postura contraria al sistema imperante global y pues, te vuelves extremadamente fácil de derrotar, que fue lo que terminó pasando. Ningún país de los que se declaró como del movimiento de los no alineados fue capaz de resistir alguna clase de invasión o intervención por parte de las potencias mal llamadas occidentales. Ninguno. Bueno, sí. Vamos a recordar a un presidente completamente socialista. Cárdenas era completamente socialista, a pesar de Sí. que era militar, ¿eh? ¿Le seguimos viendo el video? Sí, vamos a darle. Sí, está bien. Estamos pidiendo ya la cosa más en serio, mejoras más importantes. Entonces, nuestros líderes, lógico, estaban pegados a la presidencia y al Departamento de Trabajo, ya viviendo de cerca. En momentos ya se sentía la crisis, ya se sentía que se venía. Ante esta situación, el general Cárdenas llamó a los trabajadores y les pidió, en vista de la gravedad de la situación que se presentaba y que cada día se agravaba más y más, les pidió el general Cárdenas que cambiaran de táctica, que volvieran al trabajo y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico. Cuando al negociar salarios y prestaciones, los obreros argumentan capacidad financiera de la empresa, mientras los patrones aseguran no tener los recursos para acceder a esas demandas, el caso se presenta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como un conflicto de orden económico. Eso hicieron los trabajadores petroleros. Oigan, las condiciones de trabajo están bien La peligrosas, ¿vale? Junta Federal nombró 3 peritos. Sí. Al señor Efraín Buenrostro, subsecretario de Así Hacienda, es. al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, quien en aquella ocasión desempeñaba el cargo de consejero del secretario de Hacienda, licenciado don Eduardo Suárez. Yo desde luego me puse a trabajar intensamente. Organicé en 48 horas una oficina con un personal de alrededor de 80 gentes. El 3 de agosto de 1937, los peritos nos presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con nuestro informe en 3 gruesos volúmenes. Y no había El ordenadores. 18 de diciembre de 1937, la Junta todo Federal de escrito. Conciliación y Arbitraje publicó... Bueno, en esa época sí había, pero eran de la época en donde un ordenador era del tamaño de un cuarto. En la citada suma de algo más de Bueno, sí. 26 millones de pesos al año. Los de Alan Turing.
Más o menos, sí. Sí, de hecho, sí, más o menos. Que los escuchara y en su despacho estuvieron con él. Le manifestaron que no era cierto que todos los estudios que había hecho, un estudio profundo de parte de los que quedaron comisionados para eso, integrantes de las autoridades, que no era cierto que fueran 23 millones de pesos adicionales, sino que iba a ser mucho más. Bueno, primeramente se sintió realmente pues un poco de complicaciones fuertes, difíciles, porque las compañías habían presentado una negativa total a las peticiones del sindicato petrolero. Pero naturalmente el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la firmeza que tuvo, exigió, y ante la exigencia de nuestro gobierno, que cumplieran con las peticiones del sindicato, las empresas declararon en rebeldía, y eso fue lo que realmente motivó el detonante para que se decretara la expropiación petrolera. La situación era tensa. Las compañías solicitaron amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte estudió el asunto, tomó informes que consideró pertinentes y el 1 de marzo de 1938 pronunció su sentencia aceptando el laudo de las autoridades del trabajo. Ya se sentía que se venía. Y nosotros, lógico, acá pensando que si se desarrollaba, pues teníamos que echarle toda la carne al asador. Y sí había agitación, la raza estaba caliente, teníamos ganas de que esto fuera como sucedió. Nadie del movimiento obrero petrolero de México sabía qué iba a pasar. Todos estábamos con una angustia, porque se había hecho el conflicto de orden económico muy largo y no sabíamos si la ganábamos o la perdíamos. Los primeros días de marzo se promovieron noticias inquietantes. Si el gobierno no cede, habrá intervención militar. Los trabajadores se organizaron en apoyo al gobierno del general Cárdenas. Las empresas petroleras, con soberbia y arrogancia, no modificaron sus pretensiones. Los rumores eran alarmantes. Ay, cómo vendían el periódico. El 2 de marzo yo estaba en Washington. ¿Qué pasaban en las bicis? Sí, como en las películas, ¿no? Le di un informe completo de la situación. El embajador me preguntó, bueno, Silva Herzog, ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo le dije, una intervención temporal. A eso yo lo arreglo, contestó. O la expropiación, agregué yo. Ah, dijo, soltó una palabrota, de esas muy nuestras. Si hay expropiación, hay cañonazos. Así veía las cosas nuestro embajador en Washington. El presidente Cárdenas aún realizó esfuerzos para persuadir a las compañías de acatar la sentencia de la Suprema Corte. Incluso recibió a los abogados de las petroleras. Alguno de ellos le preguntó, ¿y quién nos garantiza que el aumento será solamente de 26 millones? Don Lázaro le dijo, yo les garantizo eso. Y entonces uno de los que estaban ahí haciendo preguntas de las empresas dijo, yo sé quién lo garantiza. En ese momento don Lázaro dijo, señores, se acabó la reunión. ¿Se acuerdan? Este pequeño hecho demuestra la soberbia con la que los señores dueños de las empresas o representantes de las empresas estaban considerando que nuestro país era de ellos. Pues sí, Los eventos desde antes.
El 9 de marzo, el presidente Sí, Lázaro la Cárdenas, doctrina Monroe. acompañado de su secretario Ahí. de Comunicaciones, Sí. general Francisco Sí, Mujica, así es. regresaban de una visita por el estado de Morelos. Intempestivamente detuvieron el auto y caminaron solos por aquellas tierras ejidales. El presidente Cárdenas le pidió al general Mujica que formulara un manifiesto a la nación que explicara los motivos de una inminente expropiación de la industria petrolera. Estábamos pensando qué sucedía, laborábamos, pero platicábamos, oye, ¿y cómo ves? ¿Y si nos va mal? Y así comentarios que hacíamos entre nosotros mismos, porque sentíamos que sí, era una industria, una cosorrona, hija de la mañana de arder, ¿verdad? Pero al fin, nuestro señor general optó y se decidió y nos citó y nos dijo que esto se realizaba. El 17 de marzo por la mañana, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete. Ahí De les verdad, anunció su decisión. Cárdenas. Lo ven como un líder Yo podría decirles de mucho respeto. A mí se me El hace que general. Graciela está eran enamorado en de el gabinete Cárdenas. realmente, ¿no? Que era el general Mujica, el licenciado García Telles, Esa el era su esposa. licenciado Eduardo Suárez, Ella es. desde luego que Oh, el primer director que fue de Petrolera Wow. fue Efraín Se parece a Moreno. Cuauhtémoc. Pues todos ellos, realmente Sí. Tiene todos sentido. estaban. El 18 de marzo, el presidente Cárdenas Touché. llegó a Palacio Nacional por la mañana. Circulaban rumores de que el general había tomado una determinación sobre el conflicto petrolero. ¿Cómo llegaron todos juntos, verdad? Y todos juntos para todos lados y todo. Desde la mañana ya nos habían avisado, ¿verdad?, que íbamos a tener asambleas cada sección, las 5 secciones de aquí del centro, cada quien hacíamos nuestras asambleas por separado. Entonces nos avisaron, fuimos a nuestras secciones de origen, ya sentíamos que esto se venía encima. Poco antes, lógicamente había nerviosismo, porque solamente el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía ya previsto el paso trascendental histórico que iba a dar al expropiar los bienes a las empresas. El 18 de marzo, allá en la sección 1, antes de entrar, como teníamos referencias de que iba a suceder algo, no sabíamos El de todavía, Zunzunegui también lo le compartiste tú, pedimos Graciela. al No, tesorero de la sección, no, que era ese lo el único compartió otro que camarada. tenía radio en su sí. automóvil, Jorge Luis, creo. que no entrar a la Ah, asamblea sí, Jorge Luis Zepeta. subterránea para escuchar al momento en que el presidente expusiera lo que se decía que iba a Yo decir. sí he visto ese de Zunzunegui. Ante la situación, Más que los empresarios Zunzunegui de extranjeros repente, acudieron a Palacio Nacional para no sé, acatar, ahora sí, el no laudo soy de muy la afán de su Suprema Corte. ideología. Se encontraron con que la decisión Pues de ya hecho había lo que sido decía en el tomada. video de que Y se vio se tenía la que cohesión, privatizar la Pemex, fuerza no que sé qué. tenía el general y que verdaderamente lo había hecho con bastante Sí, sí, en seriedad. general tiene posturas más Compañeros, tradicionalmente conservadoras, por llegó a así un decirlo. trato, a un acuerdo. Pero fue ese detalle cuando el general dijo, bueno, muy bien, señores, aquí se acabó todo. Aquel viernes Bueno, 18 y de era marzo uno por de la los noche, objetivos el de la presidente revolución, Lázaro ¿no? Cárdenas anunció la Y dicen que expropiación a hasta través este de año todas las fue que estaciones de radio de la se República cumplió. Mexicana. Mucha gente considera el fin de la revolución hasta el término del mandato de Cárdenas. Hasta Se trata de un caso evidente y A ver, claro Sí, que obliga al gobierno a aplicar la Sí. ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Afortunadamente, a las 11 de la noche, por radio, no había televisión, ¿verdad? Por radio, empezamos a oír primero una especie de manifiesto de mi general Cárdenas y por ahí de las 11:30, si no mal recuerdo, se empezó a leer el documento histórico del decreto de expropiación Hola, en Darío. contra de las compañías Hola, petroleras Darío. extranjeras.
Nomás esperábamos la otra seña más importante. Estimado El camarada. silbato de la refinería, que por cierto es una sirena de barco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y silbó antes de las 11. Fue el lapso de tiempo. Silbó y entonces ya fue cuando todos eufóricos pues dijimos ya, tronó adelante y a la calle y a gritar y pues andábamos locos, de verdad, locos. Entonces se tuvo la idea de ir a jalar el silbato de la refinería. Silbato que se utilizaba lógicamente para la entrada y salida de los trabajadores. Entonces en ese momento Juan García Hernández y me parece que Pedro Durán se fueron a jalar el silbato. Yo iba con ellos, pero alguien nos dijo, en la torre 3 de destilación está una bandera nacional. Y fuimos por la bandera nacional para poner en la entrada de la refinería. Vimos con júbilo, como jamás se había visto en la historia de nuestra nación, el pueblo se volcó, lleno de júbilo, apoyando la decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas al expropiar a las empresas, a las compañías extranjeras. Y mal cantado, por supuesto que muy mal cantado, el himno nacional, compañero. Muy mal cantado. Nadie se debe librar. Sí, y es la verdad. Es la verdad. A raíz de eso nos lo Entonces, enseñaron desde chiquillos a todos, ¿verdad? pero una Sí. emoción que invadía todo y no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Pero ya éramos propietarios del petróleo y además nos decían que el petróleo era nuestro. Pues todos a salir a la calle y gritos y bueno, una euforia. Pues casi yo creo que de ahí nos fuimos a trabajar, a presentarnos a trabajar porque estábamos con mucho gusto y entramos una gritadera y pues ahora sí ya no nos tiene, ahora somos nosotros los meros. Además, se me hace que era de los actos más trascendentales, desde luego, no digamos de la época del general, sino en sí de la época revolucionaria. Digo yo que puede haber sido la primera, ¿no? La expropiación petrolera y el reparto agrario. Y el 19 nos fuimos al Nevado de Toluca. Nos fuimos al Nevado de Toluca por la mañana con algunos familiares y amigos. No quería ver periódicos, no quería saber de nada. Entonces nos fuimos todos al Nevado de Toluca a pasar el día, como si nada hubiera pasado, como que era un día común y corriente, nada más. Qué estrés, ¿verdad? De Ya inmediato de los tanta trabajadores euforia y comprendieron el pura alcance de cosa la que medida pasó ahí. y reordenaron los vacíos que No, dejaba la solo de salida euforia, de o los sea, dueños si expropiados. quieres, puedes poner pausa ahí, Graciela, por favor. Sí, Había que es que ya reinventar ven que mi la industria pausa nacional. es bien pausada, pero ya le puse. Gracias. Sí, no, o sea, independientemente de que, claro, ahí estamos hablando de un momento trascendental, ¿no? Y por tanto es un momento estresante, como casi todos los que de verdad importan lo son. O sea, no es una de esas cosas que uno se levanta por la mañana y dice, no, sí, Simón, ahora sí, ahora toca exportar, ahora toca expropiar el petróleo, ya me acordé. No solamente es eso, pero también, o sea, es pues la conducción política de una nación, ¿no? O sea, eso es algo bien complejo, es algo bien estresante, sí afecta. ¿Por qué creen que Putin, o sea, o sea, de forma ritualística, casi cada como 3 meses se va a hacer un retiro ahí a una dacha en los Urales, una cosa así? De ahí es de donde salen las famosas fotos así de él nadando sin playera en un río, ¿Dónde está montando Encima un de oso? un oso. montando un oso. Bueno, eso obviamente es Photoshop, pero no dudo que pase. Pero sí, o sea, es de que se va a hacer periódicamente, pues, retiros a un sitio en donde sabes que ya no quiero saber nada del mundo hiperconectado y tal. O sea, quiero tener tiempo para despejarme y pensar. Sí, porque qué decisión tan fuerte, ¿no? Ante un paro nacional, pero imagínate que, si ¿se acuerdan cuando empezó este sexenio que para combatir el huachicol
se cerró, tomaron Pemex y conseguir gasolina era hacer colas porque se las quitaron pues a quien se las estaba robando la gasolina. Y todos, bueno, a mí me tocó hacer varias colas en la gasolinera y todos estábamos convencidos que era para bien. Entonces, imagínense si se van a paro nacional de una industria petrolera, se paraliza todo México y las pérdidas hubieran sido peores. Y luego con la amenaza de que les iban a declarar la guerra. Sí, a otra. Pero bueno, él como buen militar, ¿verdad? Y con todos sus camaradas, porque sí tenía, el general Cárdenas sí tenía el apoyo militar, pues no sé si al 100%, pero sí lo tenía Tenía buen de su apoyo lado. militar, tenía buen apoyo militar, pero sobre todo estaba consciente de una cosa. Los británicos tenían, digamos, asuntos más urgentes que tratar. En Europa, guiño, guiño, señor del bigotito, guiño, guiño. Entonces, Ujú. pues sí, podían ponerse muy gallitos de vas a ver la que te va a caer decir, primero lidia con el güey ese que tienes ahí frente a tu puerta. Luego a ver si te queda tiempo para hacerme algo a mí. Y efectivamente, o sea, se dio cuenta, ¿no? Estos, o sea, en el momento en que se les ocurra mover pieza contra mí, el otro güey se les va a alborotar, no por defensa de Cárdenas, sino simplemente porque va a haber una ventana de oportunidad. Entonces, pues, o sea, el equipo, o sea, digamos, el equipo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el propio Cárdenas y su compadre, el general Mújica, que él, de hecho, o sea, él es el responsable de volver rojo a Cárdenas, por así decirlo. O sea, el verdadero teórico formado marxista de ese periodo, de ese sexenio, era Mújica. Cárdenas sí que era marxista, pero él no estaba tan versado. Él, de hecho, entró de forma muy tardía. Pero bueno, el chiste es que entre ellos, pues, como que hicieron una apuesta arriesgada. Pues mira, pues probemos el petróleo y estos, aunque amenacen y digan, no van a hacer nada porque no pueden. Tienen ahorita otras cosas más importantes con las que centrarse como para que les quiten o para que distraigan su atención con nosotros. Y salió bien. Sí, Pues de tan hecho importante. Ujú. Perdón, no, Miguel, ya también. sí, gracias. Que de hecho ese fue uno de los aciertos tácticos más grandes que tuvo Lázaro Cárdenas, que fue darse cuenta de que este el señor del bigote había anexionado a Austria en el Anschluss y pues ya se sentía este aire belicista de que ya este de que iba a recuperar los territorios de Alemania y esto de la teoría del Lebensraum, del espacio vital y todo eso. Y pues entonces Lázaro Cárdenas se dio cuenta de eso y dijo, pues aquí voy a hacer la expropiación, porque no me pueden hacer nada, porque ya tienen allá a alguien más importante con el que van a entrar en guerra. Y al final de cuentas, pues fue un acierto táctico, supo ver el panorama geopolítico y también benefició a México en términos de economía, ya que cuando empezó la guerra, pues ahora le compraban el petróleo a México en vez de saquearlo. O sea, al final de cuentas nunca dejó de haber negocio ahí, pero ahora la ventaja era que ya no y ahora lo vendíamos, o sea, ya no se lo dábamos gratis, por así decirlo de un modo. Uh-huh. Pues sí, digo, nada más hay un pequeño matiz. Esto
La exploración petrolera fue incluso antes del famoso Anschluss y de la anexión de los Sudetes y tal. O sea, como de oberturas hacia acá, ya diplomáticas Ajá. fuertes que hasta ese momento había hecho Hitler, pues eran Mm, la entrada de tropas a a a esa cosa. Rhineland. Sí, exactamente, Sí. exactamente, a esa cosa que Dios sabe por qué en español lo traducimos como la Renania, pero bueno, o sea, Ah, es bueno, el, sí, sí, exactamente, Renan. sí, pero sí, o sea, el Rhineland es un mejor término, porque pues, es la tierra esa que está pues, justamente por donde pasa el mentado Rin. Ah, Sí, pero sí, el pero Rhineland. sí, pero sí, o sea que volvió a meter tropas ahí, y recordemos que es el año en el que empieza la Guerra Civil Española, y, pues, por lo tanto empieza a prestarle Ah, apoyo sí. La al Legión bando Cóndor. nacional. Empieza a prestarle apoyo al bando nacional. Entonces ya empezaban a mostrarse formas. Y de nuevo, o sea, se nota que estaban perfectamente conscientes de las cosas están muy calientes en Europa como para que vengan a querer perder el tiempo con nosotros acá. No nos van a hacer nada. Y efectivamente. No, aparte sí hubo como la cosa de que no le compran petróleo a México, pero como Rusia y todos esos países lo necesitaban, pues hubo quien se los compró, ¿verdad? Pues hasta ¿Quién? los nazis. Sí. Nosotros también comerciábamos con los nazis. Le vendíamos petróleo. Nacionales Pero, socialistas. bueno, sí, los nacionalsocialistas. Este, pero luego ya cuando torpedearon el Faja de Oro, pues obviamente ya no. Y nos tuvimos que meter a la guerra. Sí, sí, ese es un error que esencialmente alemán, porque, o sea, básicamente el mismo error fue lo que hizo que los gringos se metieran a la Primera Guerra Mundial. Así de, no, pues sí, los submarinos jalan súper chido ya, que torpedan todo en el mar. Oye, ¿no cree que eso va a generar No, 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 yo sé lo que te digo. No, esto no va a salir mar, Hans, te lo garantizo. Ya me vi, ya me vi. Ajá. Ay, de veras. Mira, que Jesús está compartiendo una imagen propagandística de cuando México propiamente ya entró a la Segunda Guerra. Oh, está chida la Sí, imagen. nunca la habían visto. No, yo no. No. Sí, Por ya un eso par de veces. Mujica no pudo, bueno, porque el siguiente presidente después de Cárdenas iba a ser Mujica, ¿no? Pero por eso no lo pusieron, por Por, rojo. De- por ser abiertamente comunista, sí, sí, no. Ujú. Sí, Pues de sí. hecho, un Ay, dato Dios. curioso así es que a Lázaro Cárdenas le dieron un premio que es el Premio Stalin de la Paz. No sé si sabían. No, Sí, yo no. ¿Stalin de La Paz? sí, es que ya ven Está que como está el... el Premio Nobel de la Paz. Pues los Ah, soviéticos crearon el suyo propio, que después de que murió Stalin pasó a llamarse el Premio Lenin de la Paz. Pero pues en ese momento, como estaba Stalin, se llamaba el Premio Stalin de la Paz y le dieron uno a Lázaro Cárdenas. Mm, ok, Yo lo que sabía interesante. es que había. Sí, está interesante, muy interesante. No, me reservo mi comentario. No, por favor, dilo Jesús, órale. No, es que yo siempre conectando cosas que no tienen nada que ver, pero creo que esta Kollontai también la premió México. Sí, es Le Alexandra dio Kollontai. eh, un, un águila azteca, quién sabe qué, no me acuerdo. Pero sí, eso que estás diciendo tú se me hizo interesante de Stalin. Un premio Stalin de la Paz. Sí, el Premio Stalin de la Paz. bueno, y también Cárdenas se trajo a Trotsky, ¿no? Aquí Sí, le dio Ah, sí, asilo le dio asilo aquí. y se quedó ya. sí, sí, no fue una de sus acciones más brillantes, pero bueno, Bueno, pero diplomáticas, veo. sí, Pues al sí, final bueno, un Pero agente al de menos no la tenía prejuicios NKVD, comunistas. que al final un agente de la NKVD lo acabó matando, así que pues no pudo hacer mucho aquí Trotsky.
Muy bien, corrigieron el camino, perfecto. Bueno, ¿le seguimos con el video? Hey, ya te regresé Échale. control. Muy bien. La alta tecnología ya Quiero decirle a usted que a partir del 18 de la noche, es decir, del 18 de marzo a las 12:01, quedábamos 12,020 trabajadores en todo el sistema. Fuimos los que quedamos, porque los administrativos y los técnicos se habían ido, se habían retirado. Y era natural pensar que al salir las compañías extranjeras, pensaron de momento que los mexicanos no éramos capaces de seguir administrando la industria petrolera. Equivocación completa y total. Entonces, el general le entregó la industria y dijo, bueno, pues ahí está en sus manos. Ahora ustedes administrenla. En ese tiempo, perforación, pues estábamos muy atrasados, solamente los gringos sabían cómo se movía la cosa perforación. Pero al fin comenzó la gente a prepararse, porque siempre hemos sido los mexicanos de mucha iniciativa, mucha iniciativa. No se imaginan ustedes a la hora que nos dejaron la industria, el equipo en qué condiciones estaba. Y logramos sostenerlo. En las semanas siguientes hubo muestras de conmovedora solidaridad y desprendimiento popular. Los actos en masa se repitieron por todo el país. Una multitudinaria manifestación brindó su apoyo al gobierno del general Cárdenas. El 19 o el 20 nos citaron para que hiciéramos un mitin general en el Zócalo, y se llenó el Zócalo, no nomás de organización petrolera, fueron los electricistas, fueron los grandes empleos de trabajadores. Me acuerdo que quemamos una caja en la que decíamos que ahí estaban las compañías petroleras, una caja de muertos, un júbilo, y el viejo estuvo allí en el palco presidencial. No puedo dejar de observar que puros hombres, ni una mujer he visto. Bueno, Perdón, ya salió. Bueno, recuerda la industria de la que estás hablando. Es la industria Sí, pues sí. petrolera. Inclusive en la actualidad está dominada por los hombres. Sí. Toda la gente, absolutamente, realmente fue una respuesta muy, muy buena. Que si no, no se podría haber hecho tampoco gran cosa si el pueblo no responde de esa manera, si no tiene ya la adhesión total, la comprensión y todo, pues no se hubiera podido hacer nada. Realmente así fue. Creo que ya. Pues bueno. Qué momento. Exactamente. Bueno, entonces, el primer 2-0 lo voy a remover. Ahora sí. Pues a ver, bueno, comentarios que quieran dar. Qué lástima que se perdió en el camino la fuerza de ese sindicato. Es una pérdida grande. Y que se perdió también la manera de ser de un presidente no entreguista, patriota, ¿verdad? Digo, porque sus errores habrá tenido, pero fue un revolucionario patriota. Sí. A ver, Jesús. Pues yo construyamos algo para expropiar todos los recursos del país. Es lo único que pienso.
Nos falta minería. Es que a minería la golpearon. Es más, ya el agua debería de ser como, tratada Recurso como nacional. seguridad nacional. Sí, sí, de hecho, sí. Sí, de hecho, sí, se habla mucho del tema de la sequía y todo, y dicen de es que los habitantes, como no puede ser que desperdicien tanta agua y tal. A ver, ¿saben quién consume el 80% del agua que se utiliza en el país? Las industrias. Y no es ni siquiera así como de, bueno, pero entonces, ¿qué quieres dejar a miles y miles de trabajadores sin empleo? No, pero pues Las los de antes. industrias extranjeras. Exacto, en su inmensa mayoría son industrias extranjeras. ¿Saben en qué industria es en donde se gasta más agua en la actualidad aquí en México? Coca-Cola. Sí, Coca-Cola la y refresquera. la cervecera. Exactamente, la refresquera y la cervecera. Y la refresquera está en su inmensa mayoría controlada por justamente Coca-Cola FEMSA. Y la cervecera por Grupo Modelo, que no se dejen engañar por el nombre, le pertenece al grupo Heineken. O sea, los malditos holandeses. Fíjate, yo no sabía. Y aparte, ¿cómo fueron a poner una cervecera en Zacatecas, allá por Sombrerete, donde no hay nada de agua, y les valió queso? O sea, la corrupción es tremenda. Y aparte, bueno, la industria automotriz no se queda atrás. Para armar un coche se necesitan por cada coche 450 litros, por cada coche. Y no Ah, puede ser agua reciclada. Y luego se traen a sí. Tesla a una ciudad con severos problemas de sequía. O Y Samuel sea, García en su alberca dice que no hay que sí hay agua. sí, Exactamente. no, o sea, Pero bueno, pues si hay agua y Tesla está operando, pues ya ven, o sea, les hace falta, eso es que a toda la gente les hace falta la mentalidad del tiburón. No es que piensa. no se levantan a las 5 de la mañana y por eso. Mentalidad de tiburón. Pues Oye, a ver, ese es el argumento más ridículo al que siempre recurren los metados liberales. O sea, nunca falla. O sea, si les hace falta oye, una mentalidad más empresarial. el otro día yo estaba escuchando, ahorita que mencionó Graciela lo de la corrupción, quiero compartirles un pequeño video, un reel de Gustavo Bueno. Ahí disculpen, pero sí, es de la corrupción. Ah, sí. sí lo has visto. Sí, Y de hecho, yo he visto Ponlo. Sí. De hecho, ahorita, en lo que lo vas poniendo, no te preocupes. Sí, ese reel, ese es un extracto de una presentación que dio Gustavo Bueno, justamente eso, o sea, una presentación mucho más larga, que dio sobre el tema justamente de la democracia, en razón de que por eso porque está presentando el famoso libro del panfleto contra la democracia realmente existente. Y uno de los temas que toca en el libro, que es este de acá, ahí se lo pueden ver, es justamente el de la corrupción, el de diversos tipos. Él hace algo muy interesante, que es que hace una clasificación, ¿no? Donde existe la corrupción delictiva y la no delictiva. Entonces es una cosa muy interesante. Si alguien puede, busque la plática entera. Está subida en YouTube, eso sí dura como hora y cacho, entonces bueno, ahí se va a echar un rato. Fíjate que yo a Gustavo Bueno nunca lo he podido escuchar más de 15 minutos seguidos. Me cuesta mucho trabajo y le tengo que regresar pero finalmente le entiendo. ¿Ya estoy? Sí. Ya estás. Sí se ve. A ver. Nomás ponle audio. Ah, sí, no se escucha. ¿No se escucha nada? No. No se escucha. ¿Y si tienes ¿Y por abierto qué? el audio? Cuando decidiste compartir pantalla, decidiste
Bueno, cuando hiciste compartir pantalla, ¿también compartiste audio? No sé, fíjate. A ver, deja de compartir y voy a intentar decirle, nada más revisa que sí lo estés haciendo compartiendo el audio. Adecuadamente. Compartir pantalla. Compartir también el audio de la pestaña. Ah, sí. A ver ahí. Aguanta. De los Ahora sí. propios sujetos de esa democracia que no están educados, que consiste en la ignorancia, sencillamente, en una ignorancia que solamente se puede frenar por la educación. Esta evolución de la ignorancia o del saber, pues constituye un criterio de corrupción de una sociedad determinada. Y una sociedad, por ejemplo, que no sabe distinguir 8 de 80, que no tiene conceptos claros y distintos, que confunde todo, que le da lo mismo, no sabe nada de nada, más que hablar de cosas intrascendentes o de danzas, etcétera. Entonces esta sociedad está corrupta, y está tan corrupta o más como la corrupción fiscal o administrativa. Y por consiguiente, esto tiene mucha importancia para el efecto de diagnosticar las causas de la corrupción y los efectos de esa corrupción. Y la corrupción, que a nuestro juicio es más importante si cabe para una sociedad, es la corrupción de los propios sujetos operativos de esa democracia que no están educados, que consiste en la ignorancia, sencillamente, en una ignorancia que solamente se puede frenar por la educación. Esta evolución de la ignorancia o del saber, pues constituye un criterio de corrupción de una sociedad determinada. Y una sociedad, por ejemplo, que no sabe distinguir 8 de 80, que no tiene conceptos claros y distintos, Ya se volvió a de repetir, todo, ¿no? que da lo mismo, no sabe nada de nada, más que hablar de cosas intrascendentes, de danzas, etc. Sí, es que lo iba a cortar cuando terminó el video, pero me volví a clavar en la plática. Es que qué interesante, ¿no? O sea, saber que una sociedad como la que vivimos actualmente le da lo mismo, no le importa nada, no le importa la geopolítica, la política, la economía, la situación de los trabajadores, la situación a veces ni de su propia vida, pues, o sea, no sé, me voló la cabeza cuando vi ese video, pues. Es que yo creo que también tiene que ver con las condiciones materiales. O sea, porque es que al final si una persona vive en situación de carencia, pues no tiene tiempo para preocuparse por esas cuestiones porque necesita estar trabajando siempre, porque si no, no sobrevive. Entonces eso también es algo muy, pues horrible que pasa mucho en México, que como la mayoría del pueblo mexicano vive en situación de pobreza, pues eso explicaría un poco el por qué no hay tanta gente interesada en estos temas, porque está más preocupada por qué va a comer mañana. Claro. No, y Eso aparte, es parte del problema. Dale, Jesús. Trabajan 10, 11, 12 horas, de 8 a 12 horas diarias. Sí. No mejoran sus condiciones de vida absolutamente nada y apenas les alcanza para sobrevivir. Pues, ¿cómo no te vas a agüitar de todo y te va a valer madre prácticamente todo? Pues ahí, y justamente, sí. Sí. Pero, o sea, es un bucle, o sea, es un círculo vicioso en el que estamos inmersos. Sí, Y para romper eso, está cabrón. Ojo, es un bucle también. Esto es algo interesante. Gustavo Bueno, cuando empieza a hacer ese tipo de descripciones, él está pensando propiamente en la España de finales del siglo XX, que no es un país pobre de carencias, de hecho. No. Es un país que está relativamente acomodado. Entonces ahí nos topamos con otra cosa. También tiene que ver con la presencia de eso que él mismo Bueno le llamaba gente que vive en un tercer mundo semántico. Es decir, Ignorancia. sí, pero una ignorancia voluntaria y autosatisfecha. Es decir, es gente que es ignorante, sabe que es ignorante, pero a cierto punto se regodea en la propia ignorancia, ¿no? De bueno, y yo como para qué necesito saber otras cosas, ¿no? Pues, sí, total. Sí, lo importante que es tener dinero, ya lo tengo. ¿Qué más da lo demás?
Entonces, ahí que es lo interesante, que tienes gente que ya no está en esta dinámica de supervivencia, que es la que al principio escribieron bastante bien, justamente tú, Miguel, y tú, Jesús, en donde, pues bueno, la lógica es buscar cada día encontrar una forma de sobrevivir de uno y de los propios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa ya no es digamos, esa ya no es la lógica bajo la que uno opera, pero en vez de ser reemplazada por una, digamos, de espíritu crítico, por así decirlo, es reemplazada por una de acumulación constante. Es decir, la famosa mentalidad aspiracionista, ¿no? La de el que sueña no con ser un gran obrero cualificado o un experto en un área técnica ni nada de eso, sino el que sueña con ser un gran empresario que puso su negocio y tal, porque pues lo que quiere en el fondo es hacerse rico, ¿no? No Y para que ir de las vive de la carencias. especulación, Exacto, o sea, exacto. de la nada. Exacto, no para huir de carencias, sino porque pues se supone que esa es la buena vida, ¿no? Una en la que no haces nada y aún así haces, bueno, digamos, vives mejor que todos. Por ejemplo, esa es una cosa que extrañamente se vio bastante presente en Argentina. O sea, ahí tienes gente que tiene una mentalidad de supervivencia, los lumpenes, pero que además están ideologizados de tal forma que su expectativa no es tanto la de la supervivencia de salir a comerse el mundo cada día esperando algún día no tener que pasar hambre, sino de que viven cada día esperando que ese día van a dar un pelotazo, Dios sabe de qué, que va a ser que se vuelvan ricos y no tengan que trabajar nunca más. Bueno, y esto de tener una mentalidad o interesarte por la política, es que no nos ha caído el 20 y eso yo creo que tenemos que trabajar en eso como vanguardia, de que te afecta a ti directamente en tu vida todas las decisiones que tu político toma cada rato, pero así directito. No es, yo por ejemplo vivo en una zona de completamente, o sea, es una zona roja, no hay agua. Vivimos de pozos porque construyeron un acueducto que por la corrupción de tus gobernantes y de los que trabajan para ellos, no sirvió. Entonces ahorita estamos careciendo de agua por esas decisiones y ahora estamos viviendo de pozos de agua, pero son pozos de agua que ya tienen 600 metros de profundidad y no ha llovido. Y siguen trayendo industrias para que hagan carros eléctricos. Acá se vino la BMW. O sea, y es que ¿cuándo nos va a caer el 20 de que es vital que nos interesemos en la política? Todos, las mujeres, los niños, porque el precio de la gasolina, el precio de las tortillas, el precio de todo, depende de por quién votaste. No, deja tú de quién votaste, de quién está gestionando todos los recursos. Voy a citar a dos grandes. Otra vez voy con Marcelo, es la tercera vez que cito hoy a Marcelo. Pero a mí lo que me hizo realmente tener como una epifanía en la política fue Marcelo cuando mencionó en uno de los directos con Santiago, que dijo que a mí en lo particular me gusta mucho la historia. Ya tengo años que me gusta mucho la historia. Cuando mencionó que la política de hoy era la historia de mañana, entonces que tenemos que hacer algo al respecto para que la historia se escriba de otra manera, cuando dije yo, pues, ¿por qué no hago nada yo ahorita, en este momento? Y otra cuestión a lo que estás platicando tú, precisamente cuando estuvo Santiago ahí en la Ciudad de México,
que les mencionó ahí a Rogelio y a otros camaradas, de que hasta el lapicero o la pluma que esté en cualquier parte del país son, digamos, circunstancias geopolíticas de las que está sujeto en ese momento, en ese lugar. Y pues es justamente lo que estás diciendo tú, o sea, si nosotros tuviéramos la conciencia de que todo eso nos afecta, de que hasta el lápiz que llega a la escuela del niño de 12 años, que a lo mejor si tuviera esa conciencia, así de forma inocente, digamos, pues realmente sería un cambio diferente, ¿no? Hay un Es que gato de María. tomarías tus decisiones de manera diferente. Y bueno, con nosotros como vanguardia tenemos un objetivo de elevar a nosotros proletarios a la condición de clase nacional. Y eso se me hace que debemos empezar con pequeñas gotitas a llenar ese vaso. A lo mejor las de nosotros van a ser las primeras y no se van a notar mucho, pero el vaso se va a llenar de gotitas. A lo mejor las contundentes van a ser las últimas gotas, pero necesitaron de esas primeras gotas. Y como dice un tío, es mejor un cuentagotas constante a un chorro de repente. Bueno, en este caso, pues sí tenemos que, ojalá tuviéramos el dinero Y la que fuerza fuera un chorro, ¿verdad? y el Sí, poder. pero Claro. ahorita es de gotitas. Sí. Hacemos lo que podemos con lo que Porque tenemos. bueno, sí, acabamos de ver el poder que tiene el poder que pudiera tener un sindicato. Fíjate, Y cuando aquí donde vivo yo, ponen, no sé si en otros lugares del país hagan eso. Aquí le llaman cuadro. O sea, es decir, se ponen muchos vendedores ambulantes en una zona de la ciudad y le llaman a eso cuadro. No sé por qué le dicen así. Es como un tianguis gigante de muchos vendedores, ¿no? Y lo ponen los sábados. El caso es que está interfiriendo con la gente que vive en esa zona donde se ponen los puestos. Entonces, pues la cabecera municipal quiso hacer algo al respecto y pues estos vendedores no se dejaron, que ni madres. Y no pueden hacer nada, o sea, no puede llegar la policía, no puede llegar los políticos, no pueden hacer nada contra ellos. Y digo yo, o sea, comparado con la población del municipio, pues son nada. Es un porcentaje mínimo, pero son suficientes para que no les haga nada. Entonces digo, la fuerza hace la unión hace la fuerza, perdón. ¿Cómo es Y posible que no podamos nosotros tener una cohesión social, una fuerza entre nosotros para poder hacer frente? O sea, si exigiéramos las cosas así como debe de ser, pues otro rollo sería. lo que pasa es que los sindicatos llegaron a tener tan mala reputación que tal vez ya se necesitaría otra vía. Sí. Que no sea llamado sindicato, sino como que junta de gremios. O sea, hay que limpiar ese camino que se llenó de corrupción y de muchos malos manejos. La respuesta sería Eso la de no- eurofonía y socialismo. Yo aquí solo mi aporte es que mucha gente se cree clase media también. Mucha gente se cree que no es pobre, mucha gente cree que no necesita precisamente una voluntad política para cambiar las cosas. Y esa es la gran mayoría. Para cambiar eso se necesita educación. Y bueno, insisto, yo lo que aspiro no es llamar a un gran público para que este público se voltee y diga, no, mi visión de eso siempre va a ser en que habrá gente con cierto nivel de estudios, con cierto nivel de educación, que pueda voltear hacia lo que
le estamos diciendo. Sí, pues Muy bien. Gustavo Bueno dijo que una gente educada pues no cae en la corrupción, ¿no? En ese tipo de corrupción. Sí, claro, ahí lo que está diciendo, claro, o sea, bueno, ahí, pues Gustavo, bueno, de nuevo, cuando hace esa distinción que esta es fabulosa entre la corrupción delictiva y no delictiva, ahí está básicamente diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que alguien que haya ido a la universidad no acepte sobornos. Lo que estoy diciendo es que alguien que realmente ha sido educado en aspectos importantes de la vida, en historia, política, en matemáticas también, ¿qué más? Pues bueno, también en filosofía, o sea propiamente para que no se lo haga filosofía espontánea. Es gente que es capaz de identificar, digamos, aquellos elementos que son auténticamente corruptores de una sociedad, estén codificados en el Código Penal o no. Entonces, por eso es que no son tan susceptibles. Ese es el detalle, que mucha gente que en la actualidad va a la universidad es gente que no va justamente a aprender este tipo de aspectos importantes de la realidad. Lo que va a hacer ahí es pues formarse, por así decirlo, en un aspecto técnico. O sea, para pronto va como una especie de carrera técnica más desarrollada, en donde lo que importa es que tengas el mentado título para que puedas tener un empleo que supuestamente nos han vendido, va a ser que ya tengas la vida arreglada, ¿no? O sea, de nuevo, una búsqueda casi constante a ver, inicialmente sí por la estabilidad material, pero en el fondo, sigue estando imbuido de digamos que la ideología, pues sí, ideología liberal, en donde mides las cosas por digamos, ganancias, es decir, presupones, así, porque sí, ¿no? Que el que gana, una persona que gana, yo qué sé, 25,000 pesos es alguien que vive necesariamente mejor que alguien que gana 10,000, a pesar de que, digamos, el que gana 25,000 pesos termine viviendo en una zona en donde 3/4 partes de su salario se le vaya en pagar la renta de su casa, ¿no? O sea, por ejemplo. O sea, no importa lo que gane, sino lo que debe. Sino las cosas materiales, sino digamos la realidad material que eso genere. O sea, por ejemplo, en el mundo soviético y en la actualidad en el mundo chino para los funcionarios, ¿no? Los salarios son modestos. Es decir, la gente la gente no entra al funcionario público esperando hacerse ultra mega millonario, pero tampoco vive en una condición de pobreza absoluta. Es decir, no son millonarios y en la práctica no necesitan serlo. Viven bien. Tienen casas sencillas, pero habitables, buenas. Pueden comer tranquilamente, pueden salir a comer, digamos, fuera una vez a la semana o 2 veces al mes. Y pues bueno, pueden transportarse con tranquilidad de su casa a su trabajo. Oye, fíjate que, bueno, yo leí alguna vez en un libro, no me acuerdo cuál, que en la URSS todos eran iguales. O sea, no había pobreza extrema ni riqueza extrema. Ya veo. Descrito, como tú lo hiciste al final, efectivamente, ese era el caso. Pero claro, decir y todos eran iguales, no. Bueno, no sí es que no, o sea, tenían sus categorías, pero, o sea, sí hablaban como de igualdad, aunque luego los criticaron y era estandarización, ¿no? Pero... Sí, aunque era algo curioso, no sé, de que los gringos decían es que todos son iguales y tal, pero resulta ser que comparas a un ciudadano soviético promedio con un gringo promedio y
y el que, digamos, tiene pensamientos más, por así decirlo, particulares, es decir, menos estereotipados, era el soviético. O sea, era básicamente el güey que, como no podía distraerse en buscar su identidad mediante comprar cosas brillantes y distintas y bla, 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 pues podía invertir, básicamente, como no podía ser un hippie, que es eso, o sea, para los que actualmente sean hippies, podía desarrollar su persona. Primero, los compadezco por ser hippies. Y segundo, lo digo sin ánimo de insultar, pues son una de las formas más, son una de las primeras formas de mano de obra barata al servicio del capital. O sea, es gente que es lo que le importa, es buscar su identidad y su autorrealización mediante hacer ritos raros con hongos, pero bueno, o sea, es gente, pero justamente, o sea, la gente de ese mundo, incluido el mundo chino también, pues sí es gente que puede permitirse tener pensamientos más particulares, más individuales, por así decirlo, extrañamente, en vez de buscar, digamos, ese individualismo estético tan marcado que es propio como de las sociedades capitalistas, ¿no? De yo soy distinto porque ahora tengo este peinado raro que se lo vi al Bad Bunny. Yo soy distinto porque resulta ser que no soy ni heterosexual, ni, ni gay, ni nada de eso. Soy una cosa nueva, completamente distinta. Y por tanto tienen que referirse a mí con una serie de pronombres, de pronombres raros que no pueden ocupar para nadie más. Sí, claro, eso te hace ser bien, bien distinto. Eso significa que tienes una personalidad bien formal, claro, cómo no. Sí, yo de hecho lo veo como, digamos que lo describo en tres ideas raíz, ¿no? Ese tipo de ideología o ese tipo de pensamiento que nos propagandean desde Estados Unidos, pero en fin, para no hacerlo muy largo, es la idea del consumo, entre más consumes eres más, la idea del individualismo, yo soy un hombre racional, que yo solo puedo resolver todos mis problemas, y como siempre se me fue el otro, como nunca. Te salió el acento norteño, cámara. ¿Cómo fue el otro, fíjate? Pues por ahí lo tengo escrito el otro. No, ya síganle, ya me cuatrapié yo solo. No, lo Miguel, que ¿quieres agregar algo? quería... Pues, ¿Lo que quería aquí? lo que quería resaltar es que entonces, con educación, si estás educado, porque el pueblo ruso fue altamente educado en muchos aspectos, y entonces ellos estaban, no fueron corruptos, no fueron corruptibles, y nosotros sí, porque tenemos tantos estímulos que por eso somos fáciles de corromper. Muy vulnerables, realmente sí. Bueno, lo principal... Más vulnerables. Lo que pasa es que somos vulnerables por nuestra parte geográfica. Al tener Estados Unidos a un lado, sí, tan solo las ciudades del norte, que quieren ser siempre una copia de Estados Unidos. No somos Estados Unidos, no tenemos esa ideología, no va a pasar. Y en cambio, los dirigentes de nuestro país quieren a fuerza seguirse pareciendo a Estados Unidos en todo. ¿Por qué? No sé, pero así son ellos. ¿Y cuántos años tenemos así desde que se inició? Desde Benito Juárez. Vean el directo del viernes, camaradas. Yo me atrevería a decir que desde antes. Yo también desde antes, desde este señor que vino Santana. Poinsett. Bueno, Poinsett. de Santana también. Sí, pero sí. Pero sí, La otra cosa es nuestra propia debilidad en cuestión, cultural, en el sentido de que no tenemos una insubordinación
cultural que nos permita vernos como lo que somos, toda una civilización aparte de la de Occidente, o de la de Occidente. Somos otra cosa. No somos anglosajones, no somos europeos, no somos protestantes, somos otra cosa. Y eso tampoco no nos... Pues ¿quién nos lo va a inculcar si nuestros gobernantes quieren ser Estados Unidos a cada rato? Es que ahí Pero lo por que eso falta... nosotros... Ay, perdón, Miguel. Deja hecho el comercial. Sí, Por eso sí, sí, sí. nosotros somos insubordinación mexicana. Sí. Que yo iba a decir que es que creo que uno de los problemas que tenemos aquí en México es que no tenemos una identidad nacional clara y entonces por eso a cada rato siempre andamos ahí con Estados Unidos porque pues básicamente destruyeron toda nuestra identidad nacional con la leyenda negra y entonces nos dejaron así sin nada y recurrimos al indigenismo o, o a querer parecernos a Estados Unidos. Entonces yo creo que necesitaríamos recuperar esta identidad nacional hispana que, que es heredera de lo que hizo aquí España, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la identidad que tenemos que recuperar y defender para dejar de estar insubordinados, culturalmente por otras potencias extranjeras, con este sentimiento de que somos inferiores, que aquí nunca hacen nada bueno, aquí todo malo y lo que sea, pues yo creo que es por culpa de eso, de que precisamente destruyeron toda nuestra identidad nacional. Bueno, y así y es a propósito tanto de nuestros gobernantes como la de los Estados Unidos. Claro. O sea, no solo... Vamos a ver, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que ustedes ya citaron, el de las minerías. No se podía negociar mejor. No había una cosa... Digo, si ellos querían ser corruptos, se podían llevar un tajo más grande, incluso no podían hacerlo mejor. Pero simplemente es ese pensamiento entreguista que tienen de su propia debilidad de no saber dónde están parados y no saber su verdadera grandeza, no saber su verdadero valor más que grandeza. Voy a leer un rato, Eso lo estaba leyendo ahorita. La subordinación ideológica que sobre nosotros han ejercido primero Francia y Gran Bretaña y luego Estados Unidos, siempre con la colaboración inestimable de las élites hispanoamericanas. Paz. Así de simple. Así de simple. Ya no hay simplemente. Me acordé de la otra. ¿Mandé? Ya me acordé de la otra. A ver, ¿cuál era la otra? La otra era... échala. Era la idea... lo contrario, idealista. Una idea idealista de la realidad. Al pensar cosas como mente y cuerpo, echarle ganas y todo ese tipo de cosas, nos hace más susceptible a un pensamiento mágico de que las cosas van a cambiar por sí solas. Cuando no, las cosas no cambian por sí solas. El tiempo no arregla nada. Hacer cosas es lo que arregla las cosas. Sí. Bueno, José, tercer mundo semántico. Sí, exactamente. O sea, es que eso es lo curioso. O sea, no es de que eso te vuelve más susceptible a ser idealista. Es que eso es el resultado material de ya serlo. ¿Cómo decirlo? Efectivamente, los 3 puntos que acabas de mencionar los 3 son ciertos, nada más que yo consideraría que todos ellos en realidad son diversas caras de uno solo, que es justamente la subordinación ideológico-cultural. Todo lo que acabas de describir son básicamente los pilares del liberalismo moderno. Woke, postmodernista, supuestamente progre, también eso por una cara, pero por la otra neoliberal, supuestamente meritocrático,
economicista, ¿no? O sea, siempre creen en falacias, solo que son falacias un poco distintas. Pero todas son de una raíz profundamente liberal, que en el fondo es la ideología de la sumisión al mundo anglosajón. Sumisión. Me gusta esa palabra. Bien Fuerte, picante. pero exacto. Pero sí, digo, a ver, digo, ahorita tiene todos sus videos en privado y tal, porque pues, la verdad, pobre hombre, espero que se tome su tiempo, pero Adrián Díaz, supongo que muchos que lo conocen, ¿no? Él en algún video justamente decía de no conozco un caso de una esposa golpeada más enamorada como el tratador que Japón con Estados Unidos. Yo diría, no, yo sí, yo conozco un México. No me chingues la vida. Oye, yo... Aparte México, déjame nada más ir. Ay, Aparte Dios. México no es la esposa, es la La ¿cómo amante. se llaman Venezuela. estas mujeres de los narcos? ¿La ¿La buchona? Somos la buchona de Estados Unidos. Oigan, una cosa que les quería comentar, Qué aunque terrible. algo Perdón, medio Darío. aparte, es que hay cholos en Japón. Sí, ¿A cierto. poco? Cholos en O sea, Japón. Sí, japoneses japoneses, digamos, copiando estética, bueno, sí, porque esa cosa solo es estética, la neta. Copiando, Sí, pues, la estética chola. Lo cual es curioso, ¿no? O sea, es raro. Yo al principio pensé, es que no tiene nada que ver, cholos en Japón, pero después regresé a mi pensamiento. No, al contrario, tiene todo que ver. Los japoneses tienen todo el miedo del mundo a Estados Unidos y tienen una especie de resistencia cultural tal como la hemos tenido nosotros. Una especie de resistencia cultural, pero avasallada por todo el poder que tiene Estados Unidos. Y Japón tiene 70 y tantos, casi 80 años. Nosotros tenemos 200. Sí. Por eso es sí. más difícil darse uno cuenta. Oh, Hombre, man, sí. tenemos 200 Hombre, sí. años. También habla, eso sí, de una gran resistencia de base. Tal vez no, o sea, no resistencia en el sentido de una confrontación organizada, sino de simplemente pues una ecúmene cultural que es tan fuerte que no puede ser avasallada así de rápido. Los japoneses, con todo el respeto que se merecen y tal, porque efectivamente tiene una cultura bastante interesante, pero pues es eso, es tan peculiar, tan de ellos, que en el fondo, pues los gringos la pudieron avasallar rapidísimo. Pero es que también quedaron completamente derrotados. ¿Y cómo no vas a quedar derrotados después de ese crimen de guerra tan gigantesco que ¡Ay, nosotros no! Del doble. Pero es que el impacto es diferente. El impacto es diferente. Después de ver... No me refiero solo a México, o sea, hablo del continente entero. O sea, A nosotros nos han metido una daga así en el costado poco a poco y hemos ido sangrando. Y a Japón se dejaron ir con el machetazo y le cortaron un brazo. Algo así. La sangría es diferente. Sin duda, esos dos crímenes de guerra, los mayores de la historia de la humanidad, en Japón, lo dejó completamente derrotado. En cambio, México, la propia gente es la que ha tenido una cierta resistencia, aún sin ellos ser conscientes de que tienen una resistencia cultural anti-anglosajona. Ajá. Fíjate que la cultura de la comida de México, esa sí tiene un 10 a nivel mundial. ¿La qué, Graciela? La cultura de la comida, la gastronomía mexicana. De hecho, tenemos varios platillos que son considerados patrimonio de la humanidad, como el mole. Y es que la comida es una donde manifestación. más se puede palpar el sincretismo de tantas culturas que por aquí pasaron en esta globalización. La primera. Sí, la primera globalización, que fue enriquecedora
para toda la humanidad. Siguiendo con el tema de los cholos, ¿nunca has visto los cholos de Filipinas? Acá con sus pantalones de la Virgen de Guadalupe. También. No. También. Bueno, eso sí tienen Ok. pero es que eso sí tienen un poquito más de relación con nosotros. Más de sentido. Bastante más relación en realidad. Bastante más. La NOA. Exacto. Para empezar, o sea, Filipinas es un país que es en su inmensa mayoría católico. Y es novohispano. Antiguamente era novohispano. De hecho, dicen Sí. que aquí en la antigua Nueva España hubo algunos gobernadores filipinos. Yo no sabía, como 6 o 7. Sí había. Hay una historia todavía más loca, incluso. La gobernación del virreinato de la Nueva España tenía policía de caminos, ¿no? O sea, algo parecido, ¿no? Guardias de caminos. De camino real. No solo de ese, sino de caminos importantes, sobre todo de tipo comercial. ¿Por qué menciono esto? Bueno, eso era en todos lados de la Nueva España, eso incluye Filipinas, también Cuba y demás, y obviamente acá en México. Bueno, pues resulta ser que durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVII y también parte del siglo XVIII, la figura del policía de caminos era estereotípicamente de un güey oriental con una espada. Eran samuráis católicos, samuráis católicos huidos de Japón justamente pues, para que no los mataran, que iban a dar a Filipinas y algunos, pues, especialmente aventureros, venían a dar acá. Y pues básicamente, o sea, bueno, está bien, sí, te damos resguardo porque eres un hermano católico y tal. Bueno, a ver, ¿qué sabes hacer, güey? Pues, pelear con un arma. Sí, eso nos basta. Bienvenido a la Guardia de Caminos. Órale. Incluso, ¿cuál fue nuestro ejército de qué grupo indígena que fue a pelear a Filipinas? ¿Los caltecas? La mayoría de los caltecas, porque también fueron de otra totonacas. De otros grupos. Sí, fueron de otros grupos. La mayoría las caltecas. Sí, o sea, era un contingente muy mixto. O sea, por ejemplo, la versión españolista de esa historia, porque ahí sí, o sea, lo voy a decir sin reparos, o sea, la versión que, digamos, le quiere echar flores solo a la España peninsular. O sea, dice, no, es el ejército de los tercios viejos y todo, o sea, claro, proyectando la imagen de un señor de Castilla la Vieja que digamos, le da la vuelta a todo el mar y va a dar ahí a Filipinas. Había algunos que eran efectivamente peninsulares, pero el grueso de las tropas eran novohispanos y obviamente nativos filipinos, reentrenados y repreparados para luchar pues, a la hispana. Sí. El desembarco, hay un desembarco, ese es un desembarco clave y de ahí para el Real pues ya conquistaron todo Filipinas. En ese desembarco dicen que ahí estaban los tlaxcaltecas en sus barcos que todavía no salían y que de repente haz de cuenta como que suelten a los perros y salen los tlaxcaltecas y arrasaron con todo el campo de batalla. Bueno, en fin. Es que mordían. Bueno, en fin. No, o sea, no, pero se supone que los tlaxcaltecas de los siglos sobre todo en el siglo XVII, o sea, la gente que además se reconoció a sí misma como tlaxcalteca, no se imaginen acá que todos eran así como que de sangre pura y esas tonterías, no. Pero era gente nacida ahí que se identificaba como tlaxcalteca y tal, y criado a la usanza de los indígenas, ¿no? Tenía como que el norte de México también. Sí, exacto. Sí, tiene una vocación acá conquistadora bien intensa, tú. Si son del norte de México y tienen rasgos indígenas, lo más probable es que sean tlaxcaltecas. Es bastante probable. Eso, salvo que vivan en una comunidad, ya saben, abiertamente de indios yaquis o de mayos y demás. Pero el chiste es que los tlaxcaltecas tenían esta visión principalmente porque, pues bueno, la tradición los conminaba. O sea, básicamente creces toda la vida diciéndote, no te hace, mira, es que tú eres el tataranieto de este güey que se enfrentó a un imperio de 200,000 personas. ¿Y tú qué has hecho hasta ahora, mijo?
Saqué 10 en la escuela, mamá. O sea, es gente a la que se le educa constantemente para estar a la altura de sus antepasados, ¿no? Por eso se apuntan a cada aventura, cada una más loca que la anterior. O sea, eran los espartanos de estas tierras, digamos. Yo diría que más bien fueron tal vez el primer grupo mesoamericano que neta entendió la mentalidad del Quijote. No sé si eso haya sido para bien o para mal, pero fueron los primeros que de verdad entendieron. Ok, de eso se trata. Cada vez que escuches una aventura loca, que sea suicida y que parezca que no vas a salir vivo, sí, yo voy a ir ahí. Porque Bueno, en caso también de era que regresar salga con... vivo, van a cantar canciones en mi honor. Oye, ¿y no les parece que es precisamente ahí una parte de la leyenda negra en el cual los mexicanos nunca nos acordamos de Tlaxcala cuando decimos los estados? Seguramente. Pues es que el Valle de México ganó, al parecer, y a Tlaxcala lo relegaron para donde está. Porque si tú le dices a una persona que te diga los estados del país, pues te va a decir, y Tlaxcala generalmente nunca se acuerda. Y la otra vez estaba yo pensando que puede ser por leyenda negra. O sea, nadie sabe los tlaxcaltecas, nunca. Aquí en Pues nuestra es que historia nadie sabe nada de eso. Por no ejemplo, vas a contratar tlaxcaltecas para el gobierno que está en contra que está a favor de Estados Unidos, que conquistó todo el norte, ¿no? Pues vas a estar con otro grupo que esté subordinado y que quiera sobresalir sobre el otro. Bueno, todo esto es porque empezamos a hablar de la expropiación petrolera y necesitamos como salvar nuestra identidad de lucha para defender nuestra nación. Sí. Como los sindicatos están entregados también, ¿verdad? Completamente entregados. ¿Cuál será un sindicato que no esté entregado a intereses particulares? Sí, exacto. O sea, algunos son intereses extranjeros abiertamente, otros no lo son, pero son particularistas, o sea, ni de cerca buscan ni quieren representar a la clase trabajadora. Para este punto, ninguno. Pues es que yo tampoco sé alguno que tú digas, porque el de los maestros, ¿cómo nos tienen? Por ejemplo, y son son netamente mexicanos, que no tienen relativamente ninguna ¿Cómo no? ningún interés. ¿Cómo no? En el mundo de la educación se ven muchos intereses a través de las editoriales de Bueno, libros de eso texto. sí, pero de primaria. Pero, en fin, pues sí. No. Te doy la A razón. todos los niveles. Por ejemplo, a ver, mira, además de los libros de texto oficial de la SEP, ¿cuál es la otra editorial que ocupan extensivamente casi todas las escuelas acá en México? Santillán. Exacto. ¿Esa es nacional? ¿No? Es española, ¿no? Sí, exacto. Es española, pero eso es lo ¿Y curioso. es española? En España pertenece a un grupo editorial que está vinculado básicamente a la Cambridge Press. Ya no me hagas llorar, José, por favor. Sí, ojo, o sea, Santillana efectivamente nace como una editorial netamente española, de dueños españoles, incluso con participación del Estado. Durante la transición democrática, la feliz transición en donde desindustrializaron el país, entre otras cosas, también le metieron su editorial insignia a editoriales extranjeras. Como Banamex. Precisamente aquí estábamos mencionando Banamex. Exacto. Entonces, pues bueno, o sea, como se pueden dar cuenta, o sea, de nuevo es como lo que decía Marcelo Gullo, no es como una muñeca matrioshka, ¿no? Vas quitando capas y eventualmente todos los caminos llevan a la mentada City de Londres. Exactamente. El otro día, fíjate que estaba... Ay, perdón, Miguel. Mande. Es que iba a decir que yo ya me retiro aquí ya. Pues de hecho, sí, ya aquí lo termino porque ya casi llegamos a las 2 horas. Entonces, ya vamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Yo llegué un ratito nada más, espero les haya sido... Esperemos que sea
el primero de muchas videoreacciones con Graciela y su escuadrón insubordinado. Sí, exactamente. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle así, escuadrón insubordinado. Cualquier comentario negativo, siéntanse libres de dirigirlo hacia mi persona. Bueno, cuídense, hasta luego. Bueno, Pues, muchas sí, gracias. tengo. Hasta luego.